¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Brian Ezequiel Rearte. En esta oportunidad tengo el privilegio de entrevistar a una persona que seguramente no lo deben conocer, pero en estos pocos minutos de introducción lo van a poder conocer. La persona que está del otro lado de la pantalla es Carlos Brinkmann. Él es pastor de la Iglesia Luterana que preside en Misiones. Te doy la bienvenida, Carlos. De paso, aprovechamos para poder saludar al público. Gracias, Brian. Para mí es un verdadero gusto poder estar a través de este medio charlando con vos, contigo. También saludamos a los que te siguen en el canal de YouTube. Estuvimos por ahí pispeando, como quien dice, un poquito algunos de tus videos, algunas de tus producciones. Y bueno, es importante aproximarse al pensamiento, que es lo que nos distingue como seres vivos, ¿no? Porque a diferencia de los animales, el hombre no solamente tiene un impulso por vivir, sino que tiene un sentido de vida, tiene una dirección de vida. Creo que es importante por ahí esa visión de la cosmovisión, a ver cómo decirlo con palabras coherentes, ¿no? Es importante el diálogo para tratar de vislumbrar lo que cada uno piensa, ¿no? Y obviamente, cada persona es un pensamiento, y si vemos, nunca podríamos llegar a comprender todos los pensamientos. Así que escucharnos creo que es un paso, ¿no? Más en nuestra sociedad actual hoy que parece que escuchar al que piensa de otra manera es como un delito, ¿no? Entonces, es un gusto poder hacerlo. Quizá como decía Brian, mi nombre lo dijo, Carlos Brinkmann. Lo estoy viviendo en Monte Carlo, una localidad en el centro norte de la provincia de Misiones. Pastor de la iglesia luterana aquí, yo hace 26 años estoy sirviendo al Señor, creo en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Confieso que Jesucristo es mi Señor y Salvador, y que por obra de Él y por amor de Él vivo, tengo mi familia, tengo una dirección y tengo un sentido en la vida. En el lugar específico que estamos ahora en Monte Carlo son 7 años, y la congregación o la iglesia está asentada aquí desde los comienzos mismos de la localidad, son 96 años. Así que la iglesia aquí en estas zonas prácticamente acompaña, especialmente las iglesias protestantes, acompañan la vida de los pueblos, ¿no? Así que tenemos ese gusto, y es una entidad muy asentada y muy arraigada dentro de la sociedad acá montecarlense. Interesante. Estaba pensando sobre qué es el luteranismo. ¿Nos puede explicar en breves palabras? Sí, cómo no, sí. El luteranismo es no sé si usar la palabra corriente, pero vamos de usarlo como para tratar de darle un marco, ¿no? Es una corriente de fe cristiana basada en 3 principios: solo la fe, solo la gracia y solo la escritura. Por ahí serían los íconos que nacen en la época de la Reforma, 1500 en adelante, allá en Europa. ¿Por qué solo la fe? Porque la fe es el vínculo con Dios, es nuestra relación con Dios. Y es algo que Dios viene, es como un acercarse, un caminar de Dios hacia el hombre. Y no sí, es Dios el que da el paso. Como dice 1 Juan, hemos amado porque Dios nos amó primero. Entonces la reacción del hombre es la reacción del amor que viene de Dios. Por eso solo la fe es un don de Dios. No hay una relación de conquistar a Dios, ¿sí? Sino que en realidad Dios nos conquista y nos saca de nuestro lugar de perdición, de sufrimiento, de tristeza. Solo la fe, solo la gracia, ¿no? Es el amor de Dios hacia la humanidad, ¿no? Dios no está condicionado ni obligado a hacer nada por la humanidad ni por su creación, pero al ser la naturaleza del amor de Dios, Él busca siempre restaurar lo que Él mismo ha creado, ¿no? Solo el amor y solo la escritura. Enseñamos que la única revelación de Dios hacia el hombre es la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? No hay otra revelación extra. El Señor no habla de otra manera, y si hay alguna visión o alguna revelación, siempre tiene que estar en
en consonancia con lo que dice la palabra, con la palabra de Dios. Cualquier otra cosa sigue siendo una visión humana, un delirio humano, o puede ser una mentira del diablo, porque eso también es otra cosa que nosotros enseñamos, que hay un adversario, que es Satanás, que busca desatar la obra de Dios, ¿no? El luteranismo en sí tiene sus raíces en la Reforma, por ahí históricamente, ¿no? El icono principal es el 31 de octubre de 1517, donde en una expresión un monje católico llamado Martín Lutero hizo 95 ensayos sobre distintas enseñanzas que en ese momento la iglesia estaba errando. La iglesia oficial, la única que había, era la iglesia encabezada por el Papa romano, ¿no? El Papa que estaba en Roma. Entre ellos, por ejemplo, era las salvaciones por amor de Dios. No se puede comprar la salvación. Por ahí el punto de conflicto era la venta de indulgencias. Las indulgencias eran certificados que en ese momento el Papa dictaminaba que una persona que abonaba determinada cantidad de bien económico tenía el perdón de los pecados por determinado tiempo y a mayor valor ayudaba también a familiares, ¿no? y a personas ya fallecidas. Lo que sucede es que cuando este monje Martín Lutero se acercó a la palabra de Dios, a la Biblia, no existía eso, ¿no? Ni siquiera en los escritos, vamos a decir, de los antiguos patriarcas o de los antiguos obispos de aquella época, ¿no? Entonces, nace ahí esa corriente, sin olvidar también que hubo un contexto histórico donde había un emperador romano, el emperador en España era Carlos V, que había unificado varias coronas y él quería mantener una religión única dentro de todo su imperio, porque venían del lado del oriente, venían avanzando los turcos en aquel tiempo, y él quería tener un frente en común. Y claro, en Alemania empezó a haber esa disgregación eh, por la fe más que nada, ¿no? Y empezó como quien dice esa necesidad, pero la libertad religiosa, la libertad del hombre buscaba otra manera, ¿no? Y obviamente había una corriente filosófica como tercer elemento, que era el humanismo, que trataba de rescatar la esclavitud ideológica que había asumido sobre el libre pensar que tenía la iglesia en ese momento, ¿no? De tal manera como, por ejemplo, citamos a Galileo Galilei, ¿no? Ujú. Él fue el primero que marcó cómo funciona el mundo y sin embargo fue reprimido sus pensamientos. Bueno, por ahí, así como un pequeño resumen, vamos a decir, de esas corrientes, ¿no? Pero por ahí, para culminar solamente, quizás los iconos más importantes, solo la fe, que es la salvación, solo la palabra de Dios, la Biblia, y solo el amor de Dios que se acerca al hombre. El doctor Martín Lutero puso por encima de la autoridad del Papa la misma Biblia. Me pregunto, ¿Martín Lutero quiso dividir la iglesia o en realidad quiso purgarla? Vos dijiste la posta, como se dice, ¿no? Él puso la autoridad en el lugar donde tenía que estar. Siempre, sobre toda pensamiento y vivencia humana, tiene que estar la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque la palabra de Dios viene de un ente, si podemos usar esa palabra, por ahí uno no es muy filósofo, pero que nos trasciende, o sea, que va mucho más allá de nuestra propia existencia, ¿sí? Que nosotros lo confesamos como el ente formador del universo, aquel que creó la vida en sí, la existencia en sí. Por eso cuando Moisés, perdón, pregunta, ¿quién tengo que decir que es mi Dios? ¿Sí? Y solamente le dice el yo soy, ¿no? Habla de la existencia del ser mismo, de la vida misma, ¿no? Por eso la Biblia relata que en la creación misma lo primero que hizo fue crear la luz, ¿sí? Hágase la luz, porque en la luz está la vida, está la existencia. Y ahí empezó a formalizar la creación. Por lo tanto, lo que él dice nos supera y nos trasciende porque él es nuestro propio principio de existencia.
Entonces es como que el creador está por sobre lo creado, ¿no? Le damos un punto de partida a eso. En su momento, en distintas revelaciones que dicen haber tenido, no sé si es la palabra revelación, una de las posturas que tenía la Iglesia y lo sigue teniendo ahora, que el Papa es infalible en relación a cuestiones de doctrina, ¿no? Un postulado doctrinal, eso es como revelación directa a la misma altura de los escritores de la Biblia, ¿no? Pero no lo dice la palabra de Dios, sino que inclusive en el texto de la palabra de Dios dice que lo que teníamos que saber, ya lo sabemos, que es lo necesario para la salvación. Entonces lo que hizo Lutero fue rescatar, ¿no?, aquello que dice la palabra de Dios y contrapuso el poder. ¿Por qué? Porque la idea que tiene la Iglesia Católica en aquella época, y hoy lo sigue teniendo, que el representante de Dios en la tierra es el Papa, ¿no? Como un cuello de botella. Dios habla, pero pasa por la autoridad del vicario de Cristo, ¿sí? Reprender al Papa era rechazar al mismo Dios. Entonces, fue eso uno de los puntos de conflicto, ¿no? Como vos decías, Lutero nunca quiso, eh, vamos a decir, quebrar la unidad de la Iglesia. Es más, en sus primeros escritos al Papa era como advirtiéndole el abuso que estaban teniendo los vendedores de indulgencias, ¿no? Le hablaba y le decía, Santo Padre, él se dirigía en su primera escrita, Santo Padre, la palabra de Dios dice esto, está pasando esto, ¿no? Le escribía constantemente varios escritos como tratando de anular este proceso de venta, por ejemplo, de la indulgencia, la adoración a las reliquias también, ¿no? Hay un chiste que dice que había tantos clavos de la cruz de Cristo que podrían haber hecho 1000 cruces, ¿no? Entonces, las reliquias eran como pequeños como pequeños fetiches, ¿no es cierto? Como elementos, el hueso de un santo, la cabeza de otro santo, una astilla de la cruz de Cristo, ¿no? Había mucha Recorría. superstición. Exacto, exacto, sí. Eran como tesoritos espirituales que tenían, inclusive el propio príncipe que estaba bajo, o sea, cuando estaba bajo Lutero, el príncipe alemán, él también tenía una colección de reliquias, ¿sí?, de distintas cosas. No sé, el manto que usó tal papa de tal época también le daba un poder como espiritual, ¿no? O los mismos Claro, huesos de Juan el Bautista. claro, no sé cuántos Juanes el Bautista se hubieran podido haber hecho con tantos huesos que estaban dando vuelta por ahí, ¿no? Pero entonces lo que hizo fue contraponer eso con la palabra de Dios. Pero su deseo no era quebrar la iglesia. Al final, el que terminó quebrando la iglesia fue la misma curia romana, ¿no? Porque terminó rechazando lo que Dios mismo dice en su palabra. Y bueno, si uno rechaza lo que Dios dice en su palabra, lo terminas rechazando a él mismo. Martín Lutero desarrolló su teología en un texto que es muy famoso de Romanos. Si no mal recuerdo, es Romanos capítulo 3, versículo 20. Si no, usted corríjame. Él hablaba de la gracia. Él ponía por encima de toda buena obra, entre comillas. Él decía que el hombre se salva solamente por la gracia divina y no por las buenas obras que uno puede ejecutar. Y eso ocasionó, digamos, un gran impacto desde la Iglesia Católica. Hay algo que me llamó mucho la atención cuando leí la historia de Martín Lutero, que él no quiso incluir el libro de Santiago. ¿Por qué se dio esto? Esa sería la pregunta. ¿Y cómo pudo solucionar, digamos, ese conflicto que él tenía de incluir el libro de Santiago con esto del tema de encontrar la verdad en el pasaje que escribió el apóstol Pablo? Claro, por ahí recordando en el contexto histórico, la confianza que despertaba en las personas la venta de indulgencias, ese certificado de perdón, despertaba una confianza en las personas de creer que de esa manera sus pecados eran perdonados. ¿Qué pasaba? Yo compro un certificado para que me garantice el perdón por mis pecados por 10 años, ¿no?
Entonces yo por 10 años sé que con ese papelito, por cualquier cosa, yo es como que le digo a Dios, bueno, yo ya cumplí mi parte, ¿no? Yo ya hice mi parte. Es como que por mi obra, por mi forma de ser. Pero el problema está en nuestra imperfección, en nuestra falta de alcance en lo que Dios requiere. El Señor requiere el 100% del cumplimiento de la ley. También dice la palabra de Dios, el que cumpliere la ley será salvo, ¿sí? Yo tengo que cumplir al 100%, ¿no? Entonces, había inclusive en los evangelios, había algunas personas confiadas en sí mismos que decían, pero yo he cumplido desde la niñez, ¿no? Entonces el Señor le plantea, al mismo Jesús le dice, pero si mirares con codicia a una mujer, entonces ya adulteraste en tu corazón. Y ahí te desarma todo, porque puedo cumplir, obviamente, externamente, puedo tener a un Dios único, puedo no ofender su nombre, puedo guardar el día de reposo, puedo honrar a mis padres, puedo no matar, ¿no? La lista de los 10 mandamientos. Pero me enojo con alguien y ya tengo el sentimiento de un asesino, ¿no? Entonces, nunca mis obras pueden llegar al beneplácito, a la altura de la perfección de Dios. Por lo tanto, el primer conflicto que generó en la iglesia en su momento era romper la confianza sobre los certificados de perdón. Y la enseñanza, justamente una de las 95 tesis, era trasladar esa confianza en la obra de Cristo, ¿no? Cristo, como hombre, viene a este mundo no por obligación, no porque él se sienta condicionado, sino porque por misericordia, por amor, por eso, por la gracia, él motivado por ver el sufrimiento y el destino final de la humanidad, él viene a la tierra, ¿no? Y como hombre ocupa el lugar en la cruz. Y así como dice también, por un pecado, por un hombre entró el pecado al mundo, por otro hombre entró la salvación, ¿sí? Él como hombre ocupó el lugar de todos los hombres, como en un partido de fútbol, por ejemplo, en un partido de vóley, en un partido de hockey, cuando sale uno entra en lugar del otro, ¿sí? Ocupa su lugar. Ese fue el romper, ¿no? Ese fue el romper la confianza y trasladarla, y eso trajo libertad, porque el certificado era un perdón, ¿no? Pero me duraba por determinado tiempo y no me daba la seguridad después de, ¿sí? ¿Qué pasaba conmigo después de la muerte? Tenía que volver a comprar. Hay personas que hasta dejaban de comer por comprar el certificado, ¿no? Sin embargo, cuando resumen la luz del Evangelio, allí las personas empiezan a ver que no es por la obra de ellos, sino es por la obra de Cristo. Y esa obra es perfecta, ¿no? No es imperfecta. Y esa obra es hasta por la eternidad. Y eso como que para Lutero no podría decir que él no quería que sea incluido Santiago. Él manifestaba trataba de ubicar dentro de ese esquema el libro de Santiago, porque el libro de Santiago lo que habla es mucho de las obras de las personas, ¿sí? Inclusive él dice, si tu fe sin obras es muerta, ¿no? Lo que él después, posteriormente, le dio la explicación es que las obras son necesarias para la salvación como resultado de la fe, ¿no? El Es Señor decir, que es llega. un precedente, algo interno que sucede previamente, pero que se evidencia de manera externa. Claro, la fe es aquello que transforma al ser humano, ¿sí? Nosotros somos perdidos, pecadores, imperfectos, corruptos, intelectualmente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. El Señor con su restauración hace una obra nueva, nueva criatura es, también dice la palabra. Eso después reacciona en uno con obras, es como cualquier otro. Vos que estás estudiando en locución, no es lo mismo tu capacidad, tu dicción, la riqueza en la expresión, ahora que cuando empezaste, por ejemplo, ¿no? Pero hubo que haber un comienzo, ¿no? Y en ese comienzo es el crecimiento. Entonces, Santiago lo que nos dice esto, es que viene la salvación por la fe, pero se manifiesta en las obras, se manifiesta en mis acciones, en mis pensamientos, en mis palabras, en mis sentimientos, ¿sí? Más que nada ese punto, ¿no? No vemos que Santiago haga al revés, que bueno, me porto bien y Dios va a traerme algo, una bendición.
O por ahí quizás algunos plantean, bueno, ahí también por ahí, sin ganas de chocar con nadie, pero también la idea de la prosperidad, ¿no? Bueno, yo voy a ofrendar 1000 porque el Señor me prometió que voy a ser recompensado 100 veces. Bueno, ofrendo 1000 y ya, bueno, Dios, acá está mi partecita, ahora espero tus 100.000, ¿no? Entonces, también sigue siendo una obra humana y Dios ya nos dio más de 100.000, por lo tanto el 1000, vamos a decir, que yo quiero dar, es siempre en respuesta a lo que Dios me dio. No sé si por ahí se puede llegar a entender, ¿no? Sí, sí, se reentiende. El tema de la sola escritura se desarrolló, digamos, en el protestantismo, obviamente que encabezado por Martín Lutero. Después se desarrolló otra idea de la prima escritura. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, no te sabría decir la verdad, te soy sincero, no te sabría por ahí responder con seguridad con respecto a la prima escritura. O vos me estás hablando de las revelaciones aparte de los otros libros que hay en la Biblia, porque no sabría decirte con seguridad. Si me puedes desarrollar un poco más tu... Sí, la prima escritura es la idea de que la Biblia no sería la única autoridad, sino que habría otra fuente de autoridad. Porque cuando hablamos de sola escritura es sola la Biblia. Fuera de la Biblia no hay otra autoridad. Ejemplo, yo puedo decir que yo formo parte de una iglesia, pero también hay otros libros, aparte de la Biblia, que tienen una autoridad como la Biblia o podemos decir inferior. No sé si me estoy explicando. Bueno, Por ejemplo, las costumbres, los dogmas, etcétera. ujú, ujú. Eh, Nosotros por ahí enfatizamos y a veces podemos ser tildados de arrogantes los cristianos, ¿no? Ujú, Y en eso también hasta por ahí entramos en conflicto con las otras grandes religiones, como el Islam, como el hinduismo también, ¿sí? Porque, bueno, el que está bajo el Islam toma, por ejemplo, el Corán como la revelación de Alá, ¿no? Como revelación de Dios. ujú. Eh, por ahí no te sabría decir con seguridad el rol por ahí que tiene en los espacios donde no está como religión principal el cristianismo, ¿no? Inclusive se habla de la Biblia como cuento de hadas. Y fíjate vos, la Biblia es en algunos países el libro más prohibido todavía, ¿no? Hablemos de justamente de donde esté el islamismo extremista, ¿no? Es un libro prohibido, sin embargo, en los países cristianos, el Corán, por ejemplo, no es prohibido, ¿no? Es permitido y es hasta estudiado. Eh, ¿Qué quiero decir con esto, no? La tolerancia religiosa, eh, y por ahí decía, por eso a veces no sé si caer como arrogante, viene del cristianismo, es mucho mayor por ahí que de otra parte, ¿no? Pero volvemos a decir que todo lo que son las costumbres humanas, los dogmas humanos, siempre están en subordinación a lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Ujú. Por ejemplo, voy a entrar en un tema un poco espinoso, ¿no? La visión de la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Es planteada inclusive por muchas personas, inclusive en nuestro país de Argentina, se habla de la inclusión de una manera de aceptar a todos en su expresión de vida, con sus 100 y pico de géneros, ¿no? En esa visión, en ese conflicto, ¿no? Bueno, o por ejemplo la ideología de género. Y bueno, son costumbres y hay personas que dicen ser creyentes que afirman, bueno, que el Señor condenaba, ¿sí? Porque está en la palabra de Dios, en su momento la homosexualidad era castigada con el judaísmo, con la muerte, pero lo plantean como diciendo era para aquella realidad histórica, ¿no? Era para aquel momento, que ahora hay que leerlo desde el punto de vista de la realidad histórica actual, ¿no? Nosotros decimos que, por ejemplo, ¿no? De que Dios creó un hombre y una mujer, y eso no cambia en la historia, de que las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, dentro de un contexto del matrimonio, por ejemplo, eso no cambia dentro del aspecto histórico. Depende de la historia y depende de las costumbres humanas. Todo lo que son los dogmas,
como decías, costumbres, maneras, cosmovisiones, la palabra de Dios trasciende eso porque tiene más de 3.000 años de permanencia y tiene un impacto y una autoridad que en algunos lugares ellos se ven obligados a prohibirla porque si llega al público, a la gente, va transformando su vida de tal manera que les deja, dejan esa costumbre que están viviendo en ese momento, hasta dejan esa religión que están practicando, porque dice la palabra de Dios que Dios trae vida, ¿no? Y hay vida en abundancia. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que se sale de un contexto de ignorancia, de un contexto de destrucción, de un contexto de opresión, a un contexto de conocimiento, de libertad y hasta de éxito personal en el sentido de superación, ¿no? Inclusive la reforma ayudó a esto, ¿no? Una de las cosas interesantes, romper la hegemonía del Papa durante la reforma, significó también que las ciencias tengan un avance, es como que se hubiera derribado una pared, ¿no? Pero siempre fue la palabra de Dios la que, el ariete que fue derribando todo aquello que se imponía como barrera. Saber que el trabajo de Martín Lutero resultó algo muy favorable para la sociedad. En esa época, las personas que no estaban en el sacerdocio no tenían el contacto con las escrituras. Entonces él, al traducir del latín al alemán la Biblia, muchos niños pudieron tener el acceso a la educación, saber leer. Ha habido tantas cosas que impulsó la misma sociedad en esa época a dar un paso gigantesco al avance. Sí. Ser religioso o ser cristiano es sinónimo de retrógrado, cuando generalmente se lo ve desde una perspectiva obviamente no cristiana, interpretando la fe de un creyente, se lo tilda de homófobo, como usted estaba planteando sobre el tema de que Dios creó el hombre y la mujer. Los que están a favor de los LGBT dicen que estas ideas son arcaicas, que no deberían ser tenidas en cuenta. ¿Qué tan importante es el luteranismo o la fe cristiana en el siglo XXI? Yo creo que la fe cristiana, ¿no? En general, no tan solo importante, me parece que es en cierta manera vital, ¿no? Y es oxigenante. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Saber que hay marcos de contención de la persona. Yo siempre, no sé, hablo de un ejemplo. Acá en Misiones tenemos las cataratas del Iguazú, el centro de la atención de las gargantas del diablo, donde está la caída misma de las cataratas, ¿no? Y hay un lugar para mirar, un mirador donde nos podemos acercar que tiene barreras, ¿no? Que tiene unas barandas. Lo podemos tomar eso como un entorpecimiento para mirar y disfrutar del paisaje, o lo podemos ver como una protección que me protege para no caerme en la destrucción y en la muerte si caigo dentro de la olla de lo que es las cataratas de Iguazú. Lo que plantea la fe cristiana, y en ese sentido por ahí hasta la Iglesia Católica también, ¿no? Y las iglesias protestantes, nos aunamos en un mismo criterio de que somos, en cierta medida, y vuelvo a decir, no con esto de ser arrogante, ni tampoco ser opresor, ni tampoco quitarle la libertad de expresión a nadie, ¿no? Pero qué tranquilidad y qué seguridad te da identificarte como hombre o como mujer, ¿sí? De acuerdo al sexo, vivir en plenitud de eso genera mucho menos tensiones, genera mucho menos estrés emocional, genera mucho menos conflictos, trae un encarrilamiento de tranquilidad, trae un orden en la vida, ¿sí? Trae previsión. ¿Qué quiero decir con esto? No es algo imprevisible, no es que hoy me siento hombre, mañana me identifico con un árbol, pasado me siento gato, ¿no? Por ejemplo, un animal, sino que sé que mi naturaleza humana en relación a mi sexo soy masculino y vivo esto por elección propia y esto me trae un cierto orden en mi vida y me da previsibilidad, ¿sí? Me oxigena, o sea, no vivo pendiente y tampoco vivo pendiente
de que los otros me reconozcan, ¿sí? Porque una de las luchas y las batallas del grupo LGTB no es que se les reconozca tal cual son, y se busca de todas maneras hasta llegar a leyes e imponer que se les reconozca a una persona que nació hombre y quiere ser identificado como mujer, ¿no? En lo más general de los casos. Yo no necesito imponer nada a nadie, vivo con libertades, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿no? Eh, eh, o por ejemplo, también en aquello cuando educamos padres a nuestros hijos, no les generamos ningún tipo de trauma, sí, siempre va a haber cuestiones a resolver porque somos imperfectos, ¿no? Pero las personas que crían a sus hijos de acuerdo a la idea de Dios, a la heterosexualidad, papá, mamá, ¿no es cierto?, en lo adecuado según la palabra de Dios también, mucho menos trauma, mucho menos conflictos, ¿sí? Y hay mucho más disfrutar de la vida, ¿no? Y creo que ese es uno de los aspectos. Otro de los aspectos es la honestidad, por ejemplo, ¿no? No sé si el culto al trabajo, pero la importancia del trabajo, las relaciones con las personas, el tema de la no violencia, las leyes justas, el respeto por la propiedad privada, cosas que son valoradas, que están en la palabra de Dios y que creo que la fe cristiana las valoriza aún más que por ahí muchas de las corrientes filosóficas y políticas de esta época. ¿Qué es el catecismo menor y el catecismo mayor? Bueno, si vamos otra vez al tiempo de la época de Lutero, vos dijiste una verdad, la literatura de aquella época era en latín, o era en griego, ¿sí?, o era en hebreo. El vulgo, el pueblo de aquella época, algunos no sabían ni leer ni escribir, ¿sí? Así morían generaciones completas. No existía lo que hoy tenemos, escuelas públicas, escuelas al alcance. Solo podían estudiar las personas que tenían un determinado poder adquisitivo. Lutero venía de una familia adinerada, por eso pudo estudiar también. Eh, Inclusive en sus escritos se encontraba sacerdotes, compañeros de él, que ni siquiera sabían el Padre Nuestro de memoria. Eso él mismo lo dice, ¿sí? ¿Ellos qué hacían? Esta gente, esta pobre gente, hacía la misa en aquella época leyendo en latín. Ellos ni siquiera a veces ni entendían, porque ya venía todo escrito y lo compartían, ¿no? Entonces, vos también dijiste anteriormente sobre una de las obras de la Reforma, porque no nos olvidemos que la Reforma, el epicentro, podríamos decir, fue la personalidad de Lutero, pero hubo otros más, ¿sí? 100 años antes tuvo Juan Hus, en la zona de lo que hoy es Suiza, que fue por ahí el ave fénix, como decía, aquel que murió quemado por su fe y que con la hora de la Reforma resurgió, ¿no? Hubo un Zwinglio, hubo un Calvino, hubo otros más que fueron transformando, y en Inglaterra también, ¿sí? Fue un conglomerado. Por ahí el vértice de la Reforma fue la obra de Martín Lutero, pero fue varias obras en conjunto, ¿no? Fue la misma necesidad de que la palabra de Dios llegue al pueblo, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, por más que haya impresión de la Biblia, la gente no tenía la posibilidad económica de tenerla porque en una época plena feudal, donde el rey y el príncipe era el amo de la vida de todos, y tenía un pedacito de tierra y lo único que sabía esa gente era trabajar y no es que trabajaban para vivir, sino que vivían para trabajar explotados. Escribió Martín Lutero el Catecismo Menor, que es un pedacito pequeño con los mandamientos, con el Padre Nuestro, con el credo, con algunas preguntas, ¿sí? Que era como quien dice un librito, un panfleto para que el jefe de casa, el campesino, la mamá, el joven, como decías, pueda tener una lectura de lo esencial de la fe cristiana, ¿no? Pero a la par, él escribió destinado justamente para los letrados de aquella época, el Catecismo Mayor, que es una ampliación de lo que es el Catecismo Menor, donde él hace como discursos, ¿sí?
hace un escrito sobre cada punto de lo que está en el Catecismo Menor, para que los maestros, los sacerdotes, los profesores y aquellos que por ahí tuvieran la posibilidad, tuvieran la posibilidad de aprender en el idioma de ellos. ¿Sí? Es como que nosotros, vos y yo, estemos acá hablando y se nos comuniquen a nosotros qué sé yo, en checo. Yo no entiendo nada, ¿viste? Vos me podés hablar en checo, yo no te voy a entender nada. En cambio, como hablamos el mismo idioma, entonces nos podemos entender. Dios se acercó en el idioma de la gente a su pueblo para que lo conozcan, y lo hizo a través de ello. Y no nos olvidemos también que un elemento tecnológico revolucionario, que era la imprenta, ¿no? ¿Sí? Con la imprenta se avanzó. Antes era todo escrito a mano, y con la imprenta, bueno, te digo, hay todo un aspecto histórico que creo que era el tiempo también que Dios dijo, bueno, muchachos, vamos, acá empezamos y vamos a darle para adelante, hay que transformar. Y creo que ahora, no sé si no estamos en una sociedad, en este desvirtuar el valor de lo que se llama occidental y cristiana, ¿no? Quizás también nuestra propia decadencia, nuestra propia corrupción interna, nuestra propia falta de obediencia a la palabra, no sé si nos está generando un rol mucho más importante de la fe cristiana, no solamente en el aspecto de salvación, sino también en el aspecto de la de la parte civil, ¿no? ¿Sí? De lo que sería la parte moral de las personas. ¿Cómo es el gobierno eclesiástico del luteranismo? Bueno, nosotros como iglesia luterana, y creo que la mayoría de las iglesias protestantes lo tienen, es básicamente congregacional, vamos a decir, ¿sí? La iglesia es la suma de los que creen. La iglesia es la suma de los creyentes. Esos creyentes se reúnen en un lugar geográfico, histórico, puntual, y de entre ellos se elige a alguien que sea eh, el guía espiritual, ¿no? No solamente pastor, sino también en las otras áreas, ¿sí? Por ejemplo, maestros de escuela bíblica, consejeros, administradores. Nosotros como iglesia luterana y la mayoría de iglesias protestantes también, hacemos como una conglomeración de asociaciones pequeñas donde conformamos una iglesia por voluntad propia, una asociación donde como si nos fuéramos toda Argentina, vamos a hablar de Argentina, una gran congregación que de entre sus grupos elige a alguien que asume una responsabilidad, una autoridad espiritual, ¿no? Tenemos, como quien dice, un presidente, en otras iglesias lo llaman obispo, que no tiene la autoridad espiritual dada como por ejemplo la iglesia católica, que es jerárquica, bueno, el que está arriba manda al que está abajo y obedece, ¿no? Sino que más que Tipo nada, piramidal. exacto. Esto sería como un conjunto que está unido, y a alguien que sea un poco el que vele por la autoridad espiritual de todos, ¿no? ¿Sí? Y por la sanidad espiritual de todos. Sobre la base de la palabra de Dios y sobre también las confesiones, ¿no? O sea, que hay más allá de lo que dice la palabra de Dios, lo expresamos también en las confesiones de la iglesia luterana, ¿no? Y nos respetamos mutuamente. Y cuando viene esta persona al cual le damos esa autoridad, como fuera nuestro pastor nacional, si podríamos usarlo así, se lo toma también como alguien que es enviado por Dios, ¿sí? Se le da esa autoridad. Todos, inclusive los pastores, nos supeditamos uno al otro en disciplina, ¿no? Porque ninguno de nosotros estamos exentos de pecar, ¿no? Exentos de equivocarnos. Entonces necesitamos y aceptamos la disciplina de un colega, de un hermano en la fe, más también de aquel que temporalmente ocupa esa autoridad nacional, ¿sí? Y bueno, también está una unidad administrativa, donde nuestra iglesia tiene distintos lugares misionales, distintos puntos misionales en distintas partes, donde con nuestra ofrenda y nuestro trabajo tratamos de que la palabra de Dios llegue a las distintas partes. Y a nivel mundial, ¿sí? La iglesia luterana, por ahí es uno de los temas que estábamos charlando fuera de cámara, como dicen ahí en los canales, ¿no? ¿Sí? Sí. Perteneceríamos al Concilio Luterano de Iglesias, ¿sí?
La iglesia luterana a la cual nosotros pertenecemos, su raíz vendría a estar más relacionado con la iglesia luterana del Sínodo de Missouri, ¿no? Por ahí somos tildados de ortodoxos, ¿sí? Porque que la ortodoxia sea como muy atados a lo que Dios dice en su palabra y directamente a las confesiones, no aceptando otra cosa, ¿no? Por ahí nos distinguimos de otras iglesias luteranas en el sentido de, por ejemplo, la visión sobre la palabra de Dios. Algunas iglesias luteranas por ahí enseñaban lo que hoy les decía, de que la palabra hay que interpretarla según el momento histórico que está viviendo. Por ejemplo, la homosexualidad, ¿no? Hay iglesias luteranas que aceptan, por ejemplo, sacerdotes homosexuales, o pastores homosexuales, o pastoras homosexuales, ¿no? Porque, bueno, hacen el énfasis en otra parte, ¿no? Se Nosotros, ordenan sacerdote con esa inclinación homosexual. sí, se ordenan inclusive, sí. Pero, bueno, nosotros no, pues yo hablo por mí y por los que nosotros nos identificamos como luteranos de la línea de la Iglesia Luterana, la Iglesia Evangélica Luterana Argentina, yo no lo podría aceptar por mi conciencia, porque leo la palabra de Dios que la homosexualidad no es una conducta que Dios acepta, ¿sí? Lo pone al nivel de otras conductas, obviamente. Habla de la codicia, habla del robo, habla de la mentira, habla de la envidia, habla del asesinato, ¿sí? Nosotros consideramos que es un pecado, ¿sí? Es algo que Dios no acepta porque es algo que destruye la propia identidad ontológica del ser humano, ¿sí? Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva, ¿sí? Apuntado al complementarse físicamente, intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente. No creó a dos hombres o a dos mujeres, ¿no? Entonces, aún por cuestión de conciencia, acercándonos a lo que Dios en su palabra, no lo podemos aceptar, ¿sí? Tampoco me pongo en juez, decirle, bueno, vos luchás quizás con la homosexualidad, vos en el sentido genérico, ¿no? Bueno, esta persona lucha con la homosexualidad, no le puedo decir, no, vos te vas a ir al infierno, ¿no? Tampoco tengo la autoridad para condenarlo, ¿sí? Solo le puedo decir que no es algo que Dios aprueba, no es algo que le va a hacer de felicidad a esa persona, le va a ir destruyendo, ¿sí? Y que lamentablemente Dios dice en su palabra que aquellos que no se arrepienten, incluyéndome a mí en mis propios pecados, quizás yo soy muy codicioso, eso tiro un ejemplo, ¿no? Si yo no me arrepiento de mi codicia, estoy a la misma altura que el otro, ¿sí? Entonces no puedo tener una autoridad de juez, pero sí mi responsabilidad es decir lo que Dios dice en su palabra. Y bueno, no podría tampoco tomar a alguien, reconocerlo como pastor, a alguien ni siquiera podría decir que viene de parte de Dios, que se confiesa homosexual y viva en la homosexualidad y la defienda, ¿no? Lo mismo para mí sería que yo, Carlos, diga, yo soy, no sé, infiel a mi esposa, ¿no? Y tengo dos mujeres más, y yo lo defiendo y digo, no, yo tengo necesidad de amar, qué sé yo, ¿no? Como decir algo así, ¿no? O Dios me dice que el mandamiento no cometerás adulterio, ¿sí? La fidelidad a la esposa, si, en mi amor hasta que la muerte los separe, ¿no? No puedo decir que yo soy pastor y ser fiel a Dios viviendo con mi esposa, termino el culto y me voy a dormir en la casa de mi amante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, a ese mismo nivel. Se tiende a decir aquellos que defienden esta teología vendría a ser como fundamentalista. Recuerdo una frase que decía John Hus o Juan Hus: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Ante toda responsabilidad hay que decir la verdad. Hay que predicar la palabra de Dios tal cual como está escrita. Sí, solamente ratificar, no sé cuánto tiempo tenés, ¿no? Pero para ratificar lo que vos decís. Brian, vos te vas al doctor, tenés un bulto, vamos a decir, en el costado de tu estómago. Vas a hacer análisis y te dicen, Brian, tenés un tumor. ¿Qué esperás? ¿Qué esperás vos? Y que proceda como buen médico que es, que sea fiel al dato, a la información, Exacto, ¿no? independientemente como yo lo tome o bien o mal. Vos no esperarías que el doctor te diga, no, Brian, tómate un té de manzanilla, que esos son gases que después de 5 años se te van a ir, ¿no? Pero tenés un tumor que te va a ir quitando la vida. ¿Qué esperás? Yo espero que ese profesional haga su trabajo, como vos decís, ¿no? Haga el estudio pertinente, haga la operación pertinente, que para eso Dios también dio la medicina, ¿no? Por más que no me guste el doctor, capaz que no me guste porque es
japonés, qué sé yo, ¿no es cierto? No me guste porque no hable, no me quiera, por ahí, no me quiera adular, ¿no? O vuelvo al mismo ejemplo, no, él no acepte darme el té de manzanilla porque yo tengo miedo de operar. ¿Cuál es su labor? Decirme, mira, Carlos, mira, Brian, tenemos que hacer esto y esto y esto, ¿no? Él me tiene que decir, porque esa es su responsabilidad. Si yo digo, no, yo no quiero, me voy a seguir tomando el té de manzanilla, ya no es la responsabilidad del doctor, sino que es la responsabilidad mía. ¿Cuál sería lo más lógico de todo ser humano que ama la vida? Doctor, haga lo que tenga que hacer, entregarme en las manos de Dios también, ¿no? Esa es nuestra labor, hablar de la verdad y decir la verdad, ¿no? Que, que no está atado a la percepción. Bueno, ahí otra vez entramos en otro tema, porque vos me puedes decir, esa es tu verdad y esta es mi verdad. Y ahí volvemos de vuelta al punto del principio. La palabra de Dios nosotros la tomamos como la verdad. Entonces es algo fuera de mí, no depende de mis emociones, ni de mis sentimientos, ni de mi cosmovisión, ¿no? Entonces Dios me dice algo, entonces yo me ato, vos tenés otra cosmovisión, el otro tiene otra, y nos atamos a una cosmovisión externa fuera de nosotros, ¿sí? Y la verdad sí duele, la verdad duele, porque duele a la carne, a nuestro deseo humano, ¿sí? Si yo soy codicioso, obviamente, si alguien me dice, no, vos estás codiciando, otra vez vuelvo con el ejemplo del matrimonio, ¿no? Si, yo soy casado, vamos a decir, ¿no? Pero sí miro con codicia a otras mujeres. La palabra de Dios me dice que yo estoy errando, estoy pecando, ¿sí? Entonces, no me va a gustar porque a mí me gusta codiciar, pero ¿qué es lo que Dios me dice? Bueno, de esta manera no van a funcionar las cosas. Vos querés tener una vida ordenada, una vida previsible, entonces atate a la verdad, lucha en contra de la codicia y amá aquello que tenés en tu vida y luchar por ese amor en la vida, ¿no? Eh, y, y, a eso apunta también el predicar la verdad, ¿sí? La verdad duele, pero también libera, ¿sí? Porque si me dicen, tengo un cáncer ahí, me tengo que operar, no estoy dudando qué tengo, qué no tengo, sé lo que tengo y sé qué es lo que tengo que hacer. Coincido plenamente. ¿Alguna palabra de reflexión que pueda darnos a todos los que te estamos escuchando? Me voy a atrever a algo que tuve hace un rato mirando atrás. Habías grabado, creo que en el 2016, un testimonio de tu propia vida, ¿no? ¿Sí? Ujú, sí, De sí. algo que te había sucedido, ¿sí? Eh, bueno, eh, todos pasamos por situaciones críticas, ¿sí? Y uno puede vivir atado a eso toda la vida, ¿sí? Uno puede vivir anclado a ese recuerdo, a ese dolor, a ese sentimiento, y uno puede vivir derrotado toda la vida, ¿sí? Pero justamente una de las verdades liberadoras es saber que cuando Cristo perdona nuestros pecados, cuando el Señor nos libera de esa esclavitud, realmente vivimos plenamente sin esa carga emocional porque sabemos que eso pertenece al pasado, ¿sí? Dice en la palabra de Dios que el Señor aleja nuestros pecados del oriente como del occidente. Nunca se van a juntar el este y el oeste, ¿sí, no? Entonces, Dios aleja nuestros pecados de tal manera que nunca van a estar a nuestro lado porque nosotros vamos a ir para el lado de Dios. Y eso para mí, a mí en su momento también me dio libertad, ¿sí? Saber que Dios me acepta, que Dios me ama, que Dios me busca y que Dios me restaura, ¿sí? Porque si yo vivo atado a lo que yo tengo en mi propia historia, nunca podría tener esa visión de futuro, ¿no? Siempre viviría con una carga de piedra y cada año sería una carga más, ¿no? Porque cada año siempre es algo más. Entonces, para ahí tomarme tu propio testimonio y ver que tenemos posibilidades. Es solamente asirnos, ¿sí? Agarrarnos de Dios y permitir que Él nos lleve. Y con esto termino, ¿no? El mayor ejemplo son los niñitos, cuando son chiquititos, ¿no? Cuando uno sale a caminar con un niñito, tengo 4 hijos, también fueron un momento chiquititos, lo primero que ellos buscan es agarrarse de la mano de uno, porque tomado de la mano de uno se sienten seguros. Y no miran, se cayeron hace un rato, se olvidan, ¿no? Así también nosotros, tomarnos de la mano de Dios, confiar que aquel que me agarra de la mano tiene el poder y la capacidad de cuidarme y dejar atrás el pasado. El Señor mismo dice, ¿no? El que toma el arado y mire para atrás no sirve para el reino de Dios, ¿sí? Yo tengo que dejar atrás y mirar para adelante. Y creo que eso es una liberación y un sentido de que Dios no está ahí, ¿viste?
como en las peleas, tipo, no sé, en las peleas que a veces tenemos los adultos, ¿no? Ah, vos me dijiste tal cosa en tal fecha, eso todavía me sigue doliendo en el corazón. No, eso terminó con Dios. Con Dios, Él en la cruz renovó todo y cuando tenemos fe en Él, todo termina, ¿no? Así que me alegra mucho también ver ese Brian en el video de ese, creo que 2016, si no recuerdo mal, Ujú. verte ahora en el 2020 y ver que Dios va transformando, ¿no? Pero uno también tiene que dejarse transformar. Quiero agradecerte también este tiempo, me ayuda a reflexionar, a pensar y espero que los oyentes no se hayan aburrido porque a veces pasa que son 5 minutos y ya bueno, escuchar hablar de este viejo, bueno, por ahí si no escucharon hasta el final, creo que no perdieron el tiempo, ¿no? Bueno, yo por mí hablo, la verdad que me mantuvo bien despierto, como uno diría, y me ha hecho también pensar, ¿no? Con todo esto lo que dijo de la palabra del Señor, uno constantemente va aprendiendo del Señor a través de sus hijos, ¿no? Porque el conocimiento está repartido en el mundo y hay muchos hijos de Dios en esta tierra. Así que doy gracias también al Señor Jesucristo y también de haber tenido usted la predisposición de poder conversar estos temas que para mí son importantes y seguramente alguna persona que está buscando esta información adicional que capaz que no manejaba, le va a ayudar muchísimo. Así que les vamos a estar pidiendo a aquellos que quieran suscribirse a mi canal, lo pueden hacer, le ponen a activar la campanita y le ponen un me gusta y lo comparten con sus amigos, porque seguramente puede ser de mucha más utilidad de que lo compartamos con la familia, con el vecino. En estos tiempos de pandemia necesitamos la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chau, chau.